La noche en que Roger Bellamy murió, el mar estaba tranquilo, pero en cada par de ojos, una tormenta estaba furiosa. Alguien estaba mintiendo, alguien estaba ocultando la verdad, y alguien estaba esperando que la verdad se hundiera en el fondo del océano, para que nunca más se encontrara. Pero la verdad nunca se queda enterrada. Cada paso, cada mirada y cada respiración inadecuada apuntaban hacia un secreto que solo una persona podía ver. Era una mañana cálida y luminosa, del tipo que hacía que Saint Mary Me se sintiera intacta por el tiempo, como si la historia se hubiera detenido en sus callejuelas estrechas y prados tranquilos. La señorita Jane Marell se sentó en su pequeña mesa de cocina, bebiendo té de su taza favorita, ligeramente astillada, saboreando el bollo suave y cálido que había horneado. Había algo relajante en amasar la masa, un viejo hábito que siempre le había traído paz. Afuera, el mundo estaba envuelto en quietud, salvo por el débil murmullo de la charla del pueblo a través de la ventana abierta. El cartero estaba dando su opinión sobre el clima, la señora Patterson lamentaba el estado de sus rosas, y los aldeanos intercambiaban palabras, como si los chismes y las noticias fueran lo mismo. Pero entonces, la delicada paz de la mañana fue rota por un suave golpe en la puerta. La señorita Marell dejó su taza, levantándose lentamente mientras sus huesos envejecidos protestaban. Abrió la puerta, y encontró a una joven criada, su rostro sonrojado por el calor de la mañana. Una carta para usted, señorita Marell, de la señorita Adelaide Wright, creo. El nombre en el sobre, escrito en una mano elegante, hizo que la señorita Marell se detuviera. Adelaide Wright. Ese era un nombre enterrado en el pasado, alguna vez parte de Saint Mary Me. Adelaide había desaparecido de la vida del pueblo durante años, y ahora regresaba. ¿Pero por qué? La señorita Marell abrió la carta, sus ojos afilados escaneando las palabras. Un picnic junto al mar, una simple reunión, y luego, una sorpresa. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Adelaide Wright siempre había tenido un gusto por la teatralidad, por convertir lo ordinario en algo grandioso. Si esto fuera solo un picnic casual, no lo habría anunciado de esa manera. No, algo más estaba en juego aquí. La cala costera era tal como la recordaba, salvaje, remota, un lugar donde la gente venía a escapar de sus problemas, o quizás a encontrarlos. El aire era cálido, la brisa suave, pero cargada de una tensión silenciosa. Adelaide Wright se encontraba en el centro de la reunión, su postura antinaturalmente recta, como si se preparara para una actuación. A su alrededor, un pequeño grupo de invitados, dos mujeres, un hombre, una pareja joven, comprometidos en bromas forzadas. Sus sonrisas eran educadas, pero inquietas. Sus miradas se lanzaban unas a otras, algunas fugaces, otras agudas. Todas traicionaban las corrientes ocultas bajo la superficie. Señorita Marell, qué maravilloso de su parte unirse a nosotros. La voz de Adelaide era brillante, demasiado brillante. Luego vinieron las presentaciones. Gerald Harper, de movimientos torpes, bien vestido, y con una fortuna hecha por medios de los que claramente no quería hablar. Y esta es Lorna Wells, dijo Adelaide con una sonrisa que la señorita Marell no encontró de su agrado. La postura de la joven era demasiado rígida, sus manos, apretadas con fuerza. Había algo ahí, algo justo debajo de la superficie, algo que hizo que los instintos de la señorita Marell se agudizaran. El picnic se desarrolló con las formalidades habituales. Se sirvió el té, los sándwiches pasaban de mano en mano, pero la conversación era frágil, puntuada por silencios incómodos. Había una tensión en el aire, no del todo visible, pero inequívocamente presente. La señorita Marell
Lo sintió como un perfume en el viento, algo no dicho, algo que acechaba. Y entonces, sucedió, un grito, no fuerte, no desgarrador, pero sí, el tipo de grito que hace que el mundo se detenga. Y así, todo cambió. El sol de la tarde bañaba el tranquilo pueblo de Saint-Méry-Mé con una luz dorada, pero había algo inquietante en el aire, algo que no pertenecía al murmullo pacífico de la vida cotidiana. La señorita Eleanor Hargrove se sentó en su mesa de cocina de madera, sus dedos envueltos alrededor de una tibia taza de té, sus ojos afilados dirigidos hacia la ventana de encaje. Afuera, el murmullo de voces viajaba con la brisa, uncioso, contenido. Los aldeanos susurraban, como el viento entre los árboles, sus palabras endurecidas por los rumores que se extendían como un incendio forestal. Algo había pasado, algo siniestro, en un lugar como Saint-Méry-Mé, donde los secretos se aferraban a las calles adoquinadas como la niebla de la mañana. Nunca era solo un chisme inofensivo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Colocando su taza con precisión, Eleanor se levantó. Cada paso, deliberado, al abrir la puerta, vio el rostro de la joven Martha Kane, sin aliento, sus mejillas encendidas por la urgencia. Señorita Hargrove, jadeó, ha habido una muerte. Las palabras, aunque esperadas, aún enviaron una onda a través de la mente de Eleanor. En el picnic, continuó Martha, su voz, bajando a un susurro, el señor Winslow se desplomó, susto en la arena. La mirada afilada de Eleanor permaneció en el rostro de la joven. Buscaba los detalles que no se habían dicho en voz alta. ¿Se desplomó?, repitió Eleanor, su voz suave, inquebrantable. Murió antes de que llegara el médico, confirmó Martha, sus ojos inquietos, como si temiera que alguien más pudiera oír. Dicen que fue su corazón, pero la pausa. Eleanor dejó que el silencio hablara. Pero tú no lo crees. Eleanor completó la frase por ella. Martha negó con la cabeza. A su alrededor, los invitados se dispersaban, algunos hablaban en tonos apagados, otros miraban al mar, como si las olas pudieran arrastrar lo que fuera que deseaban olvidar. Estas no eran las reacciones de quienes lamentaban una muerte natural. Aquí había algo más oscuro. Eleanor miró a Adelaide. Una cosa terrible. No, dijo Adelaide, con la voz cuidadosamente medida. Terrible, asintió Eleanor, dando un paso adelante, aunque terriblemente bien cronometrada. No dirías. La sonrisa de Adelaide no vaciló, pero sus ojos parpadearon, y en ese instante, Eleanor supo la verdad. El destino no tenía nada que ver con lo que había sucedido aquí hoy, y en poco tiempo, la verdad, sin embargo profundamente enterrada, encontraría su camino hacia la superficie. Siempre lo hacía. El pueblo de Ravensey siempre había prosperado en sus secretos, escondidos detrás de las paredes cubiertas de hiedra, sin el susurro del viento entre los antiguos robles. La señorita Evelyn Graves se sentó junto a la ventana de su modesta, pero bien cuidada cabaña. Sus dedos descansaban sobre un delicado aro de bordado, pero sus afilados ojos azules estaban fijos en la calle de abajo. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas, mientras los aldeanos se movían con una urgencia inusual, miradas furtivas intercambiadas, pasos apresurados, conversaciones en voz baja que se interrumpían en cuanto alguien nuevo se acercaba. Algo los había inquietado, y en Ravensey, un pueblo inquieto significaba solo una cosa. Un secreto estaba a punto de ser expuesto. Toc, toc, toc. Un golpe en su puerta la sacó de sus reflexiones. Evelyn se levantó con gracia, alisando los pliegues de su falda antes de abrir. Allí estaba la señora Halton, sin aliento, su compostura habitual estaba deshilachada en los bordes. Evelyn, su tono era apenas un susurro mientras entraba sin esperar invitación. No lo creerás, el señor Danrich está muerto.
La señorita Graves parpadeó una vez, solo una, absorbió la noticia sin traicionar una pizca de emoción. Muerto, repitió, dejando su bordado a un lado. ¿Cómo? La señora Halton ni se inclinó, bajando aún más la voz. Se derrumbó en el lago, justo frente a todos. Dicen que su corazón falló, pero, dudó, echando una mirada nerviosa alrededor, como si las paredes pudieran escuchar. Evelyn inclinó ligeramente la cabeza. Pero piensas lo contrario. La señora Hawthorne apretó su bolso con dedos de nudillos blancos. Lo sé. Estaba parada cerca de él cuando sucedió. Estaba bien un momento, y al siguiente, agarrándose el pecho, pero no era la expresión de dolor en su rostro, Evelyn, que era su mirada. Era comprensión, como si lo supiera. Un escalofrío recorrió la columna de la señorita Graves. Sabía que la señora Hawthorne tragó saliva, que alguien le había hecho esto. El silencio entre ellas se hizo pesado, denso. Evelyn no perdió el tiempo con garantías inútiles. Solo tomó su abrigo. Cuando llegó al lago, la multitud ya se había dispersado, pero las ondas del evento seguían presentes. Susurros, miradas furtivas, murmullos en las esquinas. Algunos se aferraban a un aire de desapego ensayado, otros, simplemente observaban. En el centro de todo, Adelaide Fairchild, orquestadora del picnic. Su vestido carmesí resaltaba contra la pálida luz del día que moría. Evelyn, su voz, rica y melosa, la saludó con una sonrisa enigmática. ¡Qué inesperado! No tan inesperado como el giro de los acontecimientos de hoy, respondió la señorita Grace, observando cuidadosamente su expresión, buscando el más mínimo parpadeo revelador. Los demás invitados eran una mezcla curiosa. Nathaniel Crowley, el terrateniente melancólico con finanzas tambaleantes. Vivian Holloway, la joven viuda con demasiado encanto y muy pocas inhibiciones. Y por supuesto, el señor Hawthorne, cuyas sonrisas educadas nunca alcanzaban sus ojos calculadores. Y luego estaba Roger Wakefield, el último en llegar, alto impecablemente vestido. Su presencia no solo se notaba, exigía atención. No se apresuró a ofrecer condolencias, ni preguntó por los detalles de la muerte de Dunrich. Solo observó. Señor Wakefield, saludó Evelyn, con una voz ligera, pero con filo. Un día interesante para un picnic, ¿no cree? De hecho, su tono fue tan suave como su expresión, su mirada, firme. Una pena por el señor Dunrich. Una pena ciertamente, murmuró Evelyn, observándolo con cuidado, especialmente considerando su repentino interés en la antigua finca Ashford. Un músculo en la mandíbula de Wakefield se tensó, apenas perceptible, pero suficiente. Evelyn guardó esa reacción en su memoria, porque, si había algo que sabía sobre Ravenshead, era esto: la muerte nunca era solo muerte, era un mensaje, y los mensajes siempre venían con manos ocultas detrás. El truco era saber dónde mirar. El pueblo de Blackthorn Hollow siempre había tenido un aire de presentimiento. Sus cabañas de piedra, acurrucadas bajo la mirada vigilante de los olmos imponentes. El aroma de la tierra húmeda permanecía mucho después de la lluvia. Era el tipo de lugar donde el pasado se negaba a ser enterrado, donde los susurros se aferraban al aire como la niebla rodando desde los moros. Y esta noche, esos susurros habían tomado un tono más oscuro. La señorita Eleanor Graves se sentó fuera de la oficina de correos, sus dedos envueltos alrededor de una taza de té aún humeante. Sus ojos afilados escaneaban las calles empedradas. Algo había cambiado. Las conversaciones se callaban cuando se acercaba. Miradas nerviosas se intercambiaban. Pasos apresurados, como si todos quisieran escapar de algo invisible. Había pasado años descifrando el lenguaje del silencio, y hoy, ese silencio le gritaba inquietud. La noticia llegó con la señora Fletcher, el presagio de desgracia más ansioso del pueblo. Se inclinó hacia ella,
sus labios apretados en una línea de urgencia. Señorita Greaves, su voz era apenas un susurro. Una tragedia en la finca Briarwick. El señor Caldwell, encontrado muerto en su estudio. Veneno dicen. Un escalofrío se deslizó por la espalda de Eleanor. No tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Veneno, su voz era medida, sin sorpresa. La señora Fletcher negó con la cabeza, con firmeza. Apenas, ya sabe lo que dicen sobre Briarwick. La desgracia la sigue como una sombra. Eleanor lo sabía. Demasiado bien. Briarwick no era solo una casa, era un recordatorio. Su antiguo propietario, Lord Dunmore, había desaparecido sin dejar rastro, dejando preguntas sin respuesta. Y ahora, Caldwell, quien lo encontró, la ama de llaves, pobre mujer, y casi muerta de miedo. Y la policía, la señora Fletcher resopló, como siempre, sin hacer nada. Pero, dudó, bajó aún más la voz. Dicen que Roger Linton fue visto cerca de la finca esa noche, demasiado educado, demasiado amable, y demasiado interesado en los asuntos de Caldwell. Eleanor suspiró, los conocía bien, los hombres que llegaban a Blackthorn Hollow, pensando que podían moldearlo a su antojo, que podían torcer el pueblo a su voluntad, pero Blackthorn Hollow siempre se resistía, en silencio y con brutalidad. Esa noche, la señorita Gravras asistió a la reunión en el Thornwood Inn. Las lámparas de aceite arrojaban sombras largas y oscilantes, y el aire estaba cargado de algo más que tabaco y licor, verdades tácitas, y Eleanor Grace estaba ahí para leerlas todas. Los aldeanos se sentaron en grupos, sus conversaciones, puntuadas por miradas incómodas, las voces sumergidas cada vez que se mencionaba el nombre de Caldwell, y en el centro de todo, estaba Roger Linton, su presencia, tan cuidadosamente orquestada como el resto de su vida. Era un hombre que se movía con una facilidad practicada, vestido de una manera que sugería riqueza, sin ostentación. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos estaban atentos, calculando. Señorita Grace, saludó, levantando su vaso en un brindis silencioso, su tono suave, casi burlón. Un placer, como siempre. Eleanor se encontró con su mirada sin dudarlo, su voz tranquila pero firme. El placer es mío, señor Linton, aunque, sospecho que nuestra conversación esta noche será menos que agradable. Por un instante, la sonrisa de Linton vaciló, apenas una fracción de segundo, pero suficiente para que Eleanor lo notara. He oído que te has interesado en Briarwick, continuó ella, con una calma calculada. Linton suspiró, girando el líquido ámbar en su vaso con una estudiada indiferencia. Una desafortunada tragedia, dijo con tono melancólico. Caldwell era un hombre con grandes ideas, es una pena de verdad. De hecho, murmuró Eleanor, observándolo con cuidado, y sin embargo, te vieron cerca de la finca la noche de su muerte. Silencio, apenas un segundo, pero ella lo atrapó. Linton sonrió con ligereza, aunque su agarre en el vaso se tensó. Rumores, dijo encogiéndose de hombros. A un hombre se le permite dar un paseo. No, ciertamente, concedió Eleanor, su tono imperturbable, aunque me pregunto por qué alguien elegiría pasear tan cerca de una casa donde un hombre estaba muriendo. Otra pausa, esta vez, más larga, y luego, una risa, forzada, deliberada. Señorita Graves, me hiere. Seguramente no creerá que tuve algo que ver con eso. Los labios de Eleanor se curvaron en el fantasma de una sonrisa. Eso queda por verse. La noche siguió su curso, las conversaciones fluctuando a su alrededor, pero Eleanor sabía una cosa con certeza. La muerte en Blackthorn Hollow nunca era aleatoria. Observó cómo Linton se movía por la habitación, todo facilidad y encanto, pero debajo de la superficie, algo estaba deshilachado. Había esperado que la muerte de Caldwell fuera el final del asunto. No la había contado,
Los susurros se harían más fuertes en los próximos días. La verdad, como siempre, encontraría su camino hacia la superficie. Y si Roger Linton tenía algo que esconder, Eleanor Graves lo descubriría. Blackwood Cove siempre había llevado un aire de intriga tranquila, un lugar donde el mar susurraba secretos a aquellos que se atrevían a escuchar. El pueblo era antiguo, sus cimientos, construidos sobre legados de riqueza, poder y traición, y esta noche, bajo la niebla baja, esa historia volvía a agitarse. Eleanor Graves se sentó rígidamente en la parte trasera del carruaje, sus dedos enguantados tamborileando suavemente contra su regazo. El conductor, un hombre fornido con ojos astutos, hablaba en voz baja, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un pequeño alboroto, señora, murmuró. Se dice que el buen capitán se queda sin monedas, aunque está demasiado orgulloso para admitirlo. Su patrimonio lo está desangrando, pero no lo soltará. Hombres como él, antes se ahogarían que vender su derecho de nacimiento. Eleanor inclinó la cabeza, considerando sus palabras. El orgullo puede ser una indulgencia costosa. El conductor soltó una risa seca, y la desesperación hace extraños compañeros de cama. Apuesto a que el capitán Harrow ya ha hecho algunos arreglos, de esos que un hombre podría no sobrevivir. Ella dejó que ese pensamiento se asentara. Las piezas ya comenzaban a encajar en su mente. El capitán Harrow, un hombre de reputación, que una vez ordenó las mareas mismas, pero ahora, era solo una sombra de lo que fue, un hombre atrapado entre una finca que no podía pagar, y un pasado que se negaba a soltar. La desesperación podía hacer que un hombre fuera peligroso, y en un lugar como Blackwood Cove, el peligro nunca estaba lejos de la ambición. ¿Y Peter Lloyd?, preguntó Eleanor, con voz ligera pero inquisitiva. El conductor dejó de sonreír. Uno resbaladizo, ese Lloyd. Dirige el Driftwood Inn, aunque apenas. Ese lugar ha visto mejores días, y él también, pero tiene la vista puesta en algo más que su negocio fallido. Observa al capitán de cerca, y si me preguntas, solo está esperando el momento adecuado para atacar. Eleanor asintió, pensativa. Hombres como Lloyd sobrevivían gracias a la paciencia, posicionándose en el lugar correcto, en el momento correcto, justo antes de que alguien cayera. Y luego estaba Bellamy, un nombre que pesaba, hablado en susurros, mencionado con precaución, un hombre de negocios, cuyas fortunas nunca menguaban, cuyos dedos alcanzaban cada transacción, cada trato susurrado, cada oportunidad construida sobre la ruina de otro hombre. Se movía como la marea, implacable, inevitable. Bellamy, murmuró Eleanor. ¿Y qué quiere? Las manos del conductor se apretaron en las riendas. La finca, por supuesto, y todo lo que venga con ella. El carruaje se sacudió al llegar a la cala. El aire estaba cargado con el aroma de la sal, y algo más, algo no dicho. Eleanor bajó, alisando los pliegues de su abrigo, mientras sus ojos escaneaban la reunión frente a ella. Un picnic, solo en apariencia, bajo la fachada de tazas de té y bromas superficiales. La tensión flotaba, como la niebla sobre el agua. El capitán Harrow se erguía en el centro, su presencia aún imponente, pero su abrigo colgaba más suelto en su marco, y en sus ojos había algo de batallas libradas más allá del mar, algo de lucha interna. Cerca, Peter Lloyd se movía con la inquietud de un hombre que veía una casa de cartas tambaleándose, esperando a ver en qué dirección caería, y en la sombra, observando, siempre paciente, Roger Bellamy revisó su reloj de bolsillo. El movimiento era preciso, deliberado. El tiempo, después de todo, era una moneda que él nunca desperdiciaba. Si hemos terminado con las formalidades, dijo Bellamy, su voz cortando el murmullo como una hoja afilada, tal vez podamos centrarnos en el asunto que nos ocupa.
La mandíbula del capitán Harrow se tensó. Los negocios pueden esperar. Los labios de Bellamy se curvaron, pero no en una sonrisa. El tiempo no espera, capitán. Y yo tampoco. Eleanor observó. Su mente ya desenredaba los hilos de aquella red. Orgullo, desesperación, oportunidad. Cada hombre al borde de algo. Y cuando cayera la primera ficha, cuando el inevitable derrumbe comenzara, ella estaría allí para presenciar la verdad. El aire costero llevaba el aroma crujiente de sal y algo más evasivo, algo escondido debajo del susurro de las olas, y la tensión tranquila que se extendía por la reunión. Eleanor Graves pisó la arena, sintiendo el leve crujido bajo sus pies. El roce de la seda contra sus guantes la hizo ajustar su chal con un gesto casi imperceptible. A simple vista, el picnic tenía todas las características de un evento cuidadosamente planeado: mantas de lino impecablemente dispuestas, delicados sándwiches alineados con esmero y el constante murmullo de conversación, aunque había algo en él, algo demasiado medido, demasiado ensayado. No era una reunión ordinaria. No, los secretos flotaban en el aire tan densos como la niebla marina. A cierta distancia, de pie en el borde del grupo, Roger Bellamy mantenía una postura recta, su rostro impenetrable. Un hombre que nunca desperdiciaba su tiempo, y la charla insustancial a su alrededor parecía no causarle la menor diversión. Su mirada afilada se encontró con la del capitán Harrow, y en ese instante el aire pareció espesarse. La historia entre ellos se palpaba en el silencio. Momentos de ocio, comentó Harrow con ligereza, vertiéndose una copa con una mano firme, se disfrutan mejor cuando uno se permite el placer. La respuesta de Bellamy fue fría, precisa: el disfrute es un lujo para quienes tienen tiempo que perder. Yo no lo tengo. Eleanor observó el intercambio con atención. La conversación era cortés, casi mundana, pero la tensión que subyacía era inconfundible. Estos hombres habían cruzado caminos antes, y no en buenos términos. El aire entre ellos vibraba con electricidad contenida. Algo acechaba en ese silencio, algo que ninguno estaba dispuesto a expresar todavía. Desde el otro lado de la reunión, Adelaide Wigward revoloteaba con una energía inquieta. Sus manos se ocupaban de reorganizar una vajilla que ya había sido arreglada 2 veces. Sonreía, por supuesto, pero sus ojos se desviaban hacia Bellamy con demasiada frecuencia, y en esa mirada fugaz, Eleanor lo vio una vacilación apenas perceptible, un destello de ansiedad cuidadosamente reprimida. Gran reunión, no, dijo Adelaide con una risa forzada. Espero que todo salga bien. Eleanor esbozó una leve sonrisa, pero sus palabras cayeron con un peso distinto. Todo va bien, hasta que deja de hacerlo. El viento agitó los pliegues de los toldos, haciendo tintinear la fina porcelana apilada en las mesas. Eleanor dejó que su mirada se deslizara por los asistentes. Cada uno jugaba su papel, risas demasiado agudas, conversaciones demasiado medidas, miradas que decían más de lo que deberían. No, nadie estaba allí por un simple picnic. Y entonces, como si la tensión misma la hubiera convocado, Caroline Dupré apareció. Descendió de su automóvil con una gracia impecable, el tipo de equilibrio que sugería una vida entera dominando el arte de ocultar intenciones bajo un velo de encanto. La luz del sol dorado resplandecía sobre las olas tras ella, pero su presencia era más fría que la brisa marina. Su mirada escaneó la reunión antes de fijarse en Bellamy. Bellamy lo saludó con voz suave, medida. Él respondió con un simple asentimiento, breve pero preciso. Señorita Dupré. Ella curvó los labios, pero no en una sonrisa. Encantador como siempre. Eleanor los observó atentamente. Caroline interpretaba un papel, sí, pero había algo más, algo profundo, un matiz de duda que incluso ella luchaba por mantener enterrado. Mientras tanto,
Peter Lloyd merodeaba en los márgenes del picnic. Sus movimientos eran inquietos. Sus ojos se deslizaban de un rostro a otro como si esperara algo, o a alguien. Era un hombre que sabía cuándo observar, cuándo esperar, cuándo atacar. La velada transcurría, y con cada minuto quedaba más claro. Esto no era una simple reunión social, era un tablero de ajedrez, y cada jugador estaba midiendo sus movimientos. Orgullo, desesperación, ambición, cada uno de pie al borde de algo, y cuando cayera la primera ficha, Eleanor estaría allí para presenciarlo. Entonces, un grito perforó el aire. Gerald Whitmore, que hasta un momento antes, no era más que otro invitado, yacía tendido en la arena. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus manos crispadas sobre el suelo, su rostro congelado en una expresión de puro terror. Margaret Thornhill dejó escapar un sollozo estrangulado, pero antes de que pudiera llamar demasiada atención, Edmund Graves la tomó del brazo con firmeza. Suficiente, murmuró, con una voz baja, pero inconfundiblemente autoritaria. No hay necesidad de teatralidad. Y fue en ese instante, cuando la verdadera comprensión golpeó a Eleanor. No que Geralt estuviera muerto, sino que nadie parecía realmente sorprendido por ello. La cara de Rosalind permaneció congelada, pero sus ojos brillaban con algo ilegible. Los labios de Edmund se contrajeron, como si estuviera suprimiendo una sonrisa. Margaret se había vuelto pálida, pero no se movió para tocar a Geralt, ni siquiera se arrodilló a su lado en apuros. Solo Vivian dio un paso adelante, pero simplemente para observar. ¿Alguien ha llamado a un médico?, preguntó una voz entre la multitud. Silencio. Nadie respondió. El aire salado ya no era lo único que persistía en la brisa. Ahora había algo más, una tensión tácita, un silencio de conocimiento, un cambio en el tejido mismo de la reunión. Vivian exhaló lentamente y dejó caer las palabras como una sentencia. Este no fue un accidente, y de repente este picnic ya no era solo un picnic, era una trampa, una actuación cuidadosamente orquestada, una que acababa de comenzar. El sol de la tarde bañaba el acantilado en un tono dorado engañoso. El mar se extendía con tranquila indiferencia, como si no hubiera tragado más que su parte de secretos. El aire llevaba el aroma de la sal, y algo más, algo invisible, pero no menos tangible, se demoraba entre los invitados, en las pausas de sus conversaciones, en las miradas apenas ocultas, en la forma en que algunas manos temblaban al alcanzar una copa de vino frío. Esto no era simplemente una reunión, era un escenario, y cada persona presente era un jugador en un juego, que aún no admitía estar jugando. Margaret Whitmore sonrió mientras se vertía otra bebida, aunque sus dedos se curvaron una fracción demasiado apretados alrededor del tallo de cristal. Frente a ella, Lawrence Devereux se inclinó perezosamente contra un poste de madera. Su mirada pesaba sobre el resto como una acusación tácita. «Disfrutas de tus pequeñas reuniones, ¿no, Margaret?», reflexionó, su voz suave, pero sin calor. «Pero me pregunto, ¿las disfrutas por la compañía, o por el control?». La pregunta se asentó sobre la mesa como una niebla espesa, impregnando el silencio que dejó atrás. Margaret simplemente arqueó una ceja con delicadeza. «Control. Qué cosa tan peculiar de sugerir, Lawrence». Llevó la copa a sus labios, sorbiendo lentamente, deliberadamente, como si saboreara algo más que el vino. Más abajo en la mesa, Eleanor Vance, su mirada deslizándose hacia Víctor Bellamy, quien se había mantenido inusualmente callado durante toda la tarde. Él se sentó al borde de la reunión, una sombra que nadie parecía dispuesto a reconocer. Cuando finalmente habló, su voz cortó el aire con la precisión de un cuchillo que se desliza entre las costillas. «Si alguien aquí disfruta del control,
Margaret. Ciertamente no eres tú. La tensión se extendió como ondas en el agua, oculta apenas por risas forzadas y murmullos de protesta, pero estaba allí, latente, esperando. Y entonces, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso, el momento se rompió. Un grito agudo atravesó la reunión. Todos se volvieron. Thomas Leland se puso de pie de golpe, su silla raspando violentamente contra el piso de madera. Su rostro había perdido todo color. Su aliento salía en ráfagas cortas y desesperadas. Extendió la mano a ciegas, agarrándose la garganta, como si algo invisible le arrancara el aire de los pulmones, y luego, se desplomó. Por un momento, nadie se movió. Era el tipo de quietud que no provenía del shock, sino del cálculo, del reconocimiento. Luego, el caos estalló. Sillas se empujaron hacia atrás, voces se elevaron, alguien gritó pidiendo ayuda. Margaret se arrodilló a su lado, sus dedos temblorosos buscando un pulso. Un largo silencio. Entonces, levantó la mirada. Se ha ido. Eleanor exhaló bruscamente, su mano voló a su boca. La sonrisa de Lawrence había desaparecido. Bellamy permanecía inmóvil, observando con una expresión ilegible, pero sus manos se habían cerrado en puños apretados a sus costados. Esto no fue un accidente. Vivienne Holt, quien había permanecido en silencio toda la tarde, finalmente habló. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Alguien sabía que esto sucedería. Y así, y la actuación llegó a su fin. El juego había comenzado en serio. Una ráfaga de viento sacudió las gafas sobre la mesa, y en el silencio que siguió, Isabel lo sintió, el cambio, el momento preciso en que el peso de las verdades tácitas se volvió demasiado pesado para soportar. En algún lugar, a lo lejos, la marea estaba subiendo, arrastrándose más cerca. Algo iba a suceder, y para cuando el sol se pusiera en el horizonte, no tenía dudas, uno de ellos no dejaría este lugar ileso. El aire del mar estaba cargado con la sal de las olas, y algo más pesado, invisible pero inconfundible. La reunión en la cala había comenzado con toda la cortesía forzada de tales eventos, copas alzadas, risas en los momentos justos, conversaciones medidas, pero debajo de esa fachada, algo hervía a fuego lento. Eleanor Marshmont se sentó ligeramente apartada del grupo, sus dedos trazando delicadamente el borde de su vaso. Su expresión era ilegible. Siempre había preferido observar en lugar de participar, y hoy, había mucho que observar. Frente a ella, James Lockwood descansaba con una facilidad practicada, sus ojos oscuros, recorriendo el grupo con una aguda precisión, casi imperceptible. Compañía interesante, murmuró lo suficientemente alto para que Eleanor lo escuchara. Me pregunto, ¿cuántos de ellos realmente se soportan? No era solo una observación casual. La tensión en el aire había ido en aumento toda la tarde. La primera grieta se había abierto cuando Margaret Dell, con un entusiasmo apenas disimulado, preguntó si Celeste Alden y Victor Holloway se casarían. Celeste, la eterna socialité impecable, había sonreído, pero demasiado brillante, demasiado rápido. No estoy segura de dónde has escuchado tal cosa, lo respondió con voz suave, pero sus dedos la traicionaron, torciendo nerviosamente el encaje de su manga. Víctor, frente a ella, simplemente inclinó su vaso. Su silencio fue más condenatorio que cualquier confirmación. Eleanor lo notó todo. La forma en que la mirada de Celeste se posó un instante en Víctor antes de obligarse a mirar a otro lado. La manera en que Víctor fijó los ojos en su bebida, con los nudillos apenas tensos alrededor del tallo de su copa. Lo que existía entre ellos no eran simples rumores. Y entonces estaba Graham Weatherby, el gerente del hotel. Sus miradas nerviosas hacia Víctor no habían pasado desapercibidas. Se había reído,
y demasiado fuerte, tú al alcanzar un sándwich, declarando con torpeza, solo un malentendido, seguramente. Todos somos amigos aquí, pero su voz tembló, y sus manos, también. Eleanor reconocía a un hombre ahogado cuando lo veía. A medida que el sol descendía, las conversaciones se fragmentaban en susurros arrastrados por el viento. Víctor y el capitán Sterling se separaron del grupo, sus pasos resonando contra las rocas. Eleanor observó cómo la expresión de Víctor se ensombrecía. Su voz era un filo de acero. Te arrepentirás de interferir, Sterling. El capitán no titubeó. He tratado con hombres como tú antes, respondió, su voz firme, pero tensa. Sé exactamente lo que buscas. Víctor rió entre dientes. Un sonido bajo, sin humor. No lo sabes, dijo suavemente, pero lo sabrás. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Eleanor. No se trataba solo de negocios o rumores de la costa. Esto era algo personal, una batalla de poder, y sospechaba que ninguno de los dos retrocedería fácilmente. Miró de reojo a Celeste. Se había quedado congelada. Observaba a los dos hombres con una máscara de indiferencia, pero Eleanor vio la grieta. Algo iba a suceder. Podía sentirlo en la quietud que siguió, en la forma en que la marea se acercaba, como si aguardara para arrastrar lo que quedara atrás. El viento había cambiado. Eleanor lo percibió antes de verlo. Un ritmo diferente en las olas, como si el mar hubiera detectado la oscuridad deslizándose sobre la reunión. El picnic, que alguna vez estuvo animado con bromas forzadas y risas sin alegría, comenzó a disiparse en conversaciones dispersas y pasos inquietos a lo largo de la costa rocosa. Sin embargo, bajo la superficie de la charla educada, algo ardía en las sombras. Una tensión densa, pegajosa, vibraba en el aire como la tormenta que acecha antes del trueno. Los secretos estaban enterrados en la arena, esperando ser descubiertos por la marea. Eleanor observó a Víctor Holloway, apartado del grupo, la mirada fija en el horizonte, los hombros rígidos. Sus manos se hundieron en los bolsillos de su traje de lino, como si se preparara para resistir una fuerza invisible. Celeste Alden estaba a pocos metros. Su elegancia habitual se quebraba en el apretado cierre de sus manos, sus nudillos blancos. Cerca, Graham Weatherby parecía demasiado preocupado al alisar las arrugas de su chaleco, su compostura habitual traicionada por el golpeteo nervioso de sus dedos contra su muslo. De vez en cuando, sus ojos saltaban hacia Edward Bellamy, el hombre que había sido el centro de cada intercambio susurrado. Bellamy, con su encanto sin esfuerzo y su autoridad tranquila, el tipo de persona que podía cambiar fortunas con una sola conversación, se encontraba al borde del agua, aparentemente ajeno a la tormenta que se formaba a su espalda. La inquietud era espesa, aplastante. Un peso en el pecho de cada invitado. Cada respiración era más pesada, cada movimiento, más lento. Incluso las olas habían perdido su ritmo. Su eterno vaivén se rompía irregular, como si el océano también sintiera que algo estaba a punto de estallar. Eleanor comenzó a recoger los restos de la comida, vasos vacíos, sándwiches a medio comer, una servilleta de seda revoloteando en la brisa, y entonces sucedió. Un grito, alto, aterrado, desgarrador. No era un simple grito de sorpresa. Era el grito de alguien que había visto el horror cara a cara. La reunión entera se congeló. Un solo nombre flotó en el aire, arrastrado por el viento, cargado de pánico. Edward, una mujer, su voz quebrada, temblorosa. Alguien tropezó hacia atrás, otro jadeó. Las cabezas se volvieron hacia el mar. Eleanor corrió antes de que su mente registrara la orden, pasando junto a copas volcadas, platos caídos, expresiones aturdidas, y allí estaba, Edward Bellamy, flotando boca arriba en las aguas poco profundas. Su piel, una vez bronceada,
ahora pálida, cerúlea, casi translúcida bajo la luz del sol. El agua lo empujaba suavemente, como si susurrara secretos que solo los muertos pueden escuchar. Su cabello oscuro flotaba en la superficie, sus brazos, flojos, su boca, entreabierta, pero no había respiración. El silencio que siguió fue peor que el grito. Era el silencio de las respiraciones retenidas, de las mentes luchando por dar sentido a lo inevitable. Alguien sollozó, alguien murmuró una oración en voz baja, pero la mirada de Eleanor no estaba en el cuerpo, estaba en los rostros a su alrededor, los pequeños parpadeos de algo más que shock. El capitán Sterling se mantuvo rígido, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de su rostro temblaban. Sus ojos, oscuros y tormentosos, eran ilegibles, pero Eleanor vio un destello de algo en ellos, reconocimiento, resignación. Celeste Alden dio un paso lento hacia atrás, sus dedos crispados sobre las perlas de su collar. Sus labios se separaron ligeramente, como si hubiera comprendido algo, algo terrible, algo inevitable. Graham Weatherby desvió la vista del cuerpo hacia los demás, y luego regresó a él. Tragó saliva con dificultad, su garganta oscilando, sus dedos cerrándose en un puño, como si intentara aferrarse a algo. Una explicación, tal vez, o una coartada. Alguien susurró, con un hilo de voz tembloroso. ¿Qué pasó? Pero Eleanor lo sabía. Esto no fue un accidente. Edward Bellamy no se había ahogado simplemente, había sido silenciado, y la verdadera pregunta no era qué había sucedido, sino quién entre ellos había encontrado, al fin el coraje, o la desesperación, para terminar con él. La marea había cambiado, no solo en el mar, sino en la atmósfera densa que se aferraba a ellos, invisible pero sofocante. Eleanor Marchmont, de pie en la periferia de la reunión, lo sintió antes que los demás, el cambio lento pero deliberado en el aire, como si el universo mismo hubiera exhalado, sabiendo que algo irreversible acababa de suceder. El cielo era demasiado azul, las olas, demasiado rítmicas, un contraste cruel con el caos que comenzaba a tejerse entre los invitados. Un solo grito había fracturado el silencio frágil, su eco tragado por el mar inquieto, pero el peso permaneció, colgando en el aire, como la nota final de un requiem. Todos los invitados miraban hacia la costa, sus expresiones congeladas en el horror, en algo más profundo que la simple sorpresa. Y allí estaba Oliver Darle, flotando boca arriba en las aguas poco profundas, su cuerpo, inquietantemente inmóvil, sus extremidades, a la deriva con la corriente, como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Su piel había adquirido una espantosa palidez, su boca, entreabierta, como si hubiera intentado decir algo, como si una revelación hubiera quedado atrapada en sus labios. El agua lo lamía en una burla cruel, imitando el abrazo de un amante, pero tirando de él sin compasión. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier grito. Nadie se movió, nadie habló. El peso de la realización presionó sobre todos ellos, sus respiraciones retenidas, no en reverencia, sino en puro miedo. Eleanor no miró el cuerpo, había visto suficiente muerte para saber lo que significaba, lo que decía sin palabras. En cambio estudió las caras a su alrededor, observó la conmoción expandirse entre ellos, vio cómo algunos ocultaban sus reacciones demasiado rápido, mientras que otros dejaban que su horror se desbordara demasiado deliberadamente. Celeste Alden, su compostura habitual hecha añicos, sus manos, cerradas en puños tan apretados que las uñas habían comenzado a morder su propia piel. El temblor en su respiración la traicionaba más que las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pero eran lágrimas por Oliver, o por algo completamente distinto. Víctor Holloway, demasiado quieto, su mirada fija en el cuerpo,
pero su mandíbula tan tensa que Eleanor pudo ver la presión en sus sienes. Un hombre obligándose a la neutralidad. Un hombre atrapado entre lo que acababa de presenciar y lo que tenía que fingir que no había visto. Y Charles Whitby, el dueño del hotel, su rostro ceniciento, sus dedos inquietos a sus costados, como si luchara contra el impulso de limpiar el sudor de su frente, pero no miraba el cuerpo, sino a los demás, evaluando sus reacciones, escudriñando sus respuestas, buscando tal vez a aquel que ya sabía demasiado. El agente llegó momentos después, joven, inseguro. El peso de su uniforme parecía aplastarlo. Se paró en el borde del grupo, tratando de ordenar el caos del momento, aunque Eleanor sabía que la autoridad ya se había perdido ante algo más grande, algo más antiguo que la ley, algo escrito en el lenguaje del miedo, la culpa y el silencio. Dudó antes de hablar. Necesitamos determinar qué sucedió, dijo, pero su voz carecía de convicción, sus palabras, tan frágiles como su postura. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza, observó cómo los invitados, uno por uno, emergían de su parálisis. Sus máscaras cuidadosamente construidas se deslizaban, lo suficiente para dejar entrever la verdad que se escondía debajo. Algunos apartaban la vista, incapaces de soportar la escena. Otros daban un paso adelante, no movidos por la compasión, sino por algo más oscuro. Y luego estaban aquellos que se quedaban congelados, no por el dolor, sino porque ya estaban calculando su próximo movimiento. Un murmullo recorrió la multitud, bajo, nervioso, un rumor de especulación. Alguien susurró el nombre de Oliver, como si decirlo en voz alta pudiera traerlo de vuelta. Alguien más murmuró sobre la marea, sobre cómo el mar lo había arrastrado, pero Eleanor sabía la verdad. El mar no tomaba, el mar revelaba, y Oliver no se había ahogado simplemente. Eleanor se volvió hacia el joven agente, atrapando su mirada. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero firme. Encontrarás tus respuestas, no en las olas, sino en los rostros de quienes se quedaron y observaron. El agente parpadeó, tomado por sorpresa por la certeza en su tono. Dudó, no sabía si desafiar sus palabras o aferrarse a ellas. Pero Eleanor no tenía paciencia para la duda. Sabía cómo funcionaba esto. Hombres como Oliver Darle, hombres con poder, hombres que sabían lo que no debían saber, hombres que susurraban los secretos equivocados en los oídos equivocados, no simplemente desaparecían bajo las olas, eran enviados allí. La multitud se había agrupado, pero sus voces se habían reducido a murmullos nerviosos. El peso de las verdades tácitas presionaba sobre ellos, como la marea tirando de la orilla. Eleanor los observó, vio cómo sus pies se movían inquietos sobre la arena, cómo evitaban mirarse entre sí, cómo las reglas no escritas de su mundo cuidadosamente construido, ahora se desmoronaban ante sus ojos. La forma en que Celeste evitaba mirar a Víctor, el instante en que Graham cerró los puños, y el eco de las olas, repitiendo un secreto que solo el mar entendía. La forma en que Charles seguía mirando a la gente, como si midiera cuánto sospechaba. La forma en que las manos de Víctor, ahora apretadas a sus costados, temblaban ligeramente. El agente había comenzado a tomar declaraciones, pero Eleanor no estaba escuchando las palabras. Ahora no tenían sentido. Miedo envuelto en preocupación, engaños disfrazados de dolor. Estaba vigilando los espacios entre las palabras, las cosas que no se dijeron, los parpadeos de culpa, su miedo que le hablaban más que cualquier confesión. Las piezas ya estaban encajando en su lugar. Codicia, celos, miedo, corrían debajo de este pueblo como una corriente invisible, tirando de todo hacia la ruina inevitable. La pregunta no era quién había querido que Oliver muriera. Había demasiadas respuestas a eso. La verdadera pregunta era, ¿qué secreto valía la pena matar? Y esa era la respuesta que encontraría.
no en el cuerpo flotando en la orilla, sino en los ojos de los que aún estaban de pie. Y así comenzó, no con un grito, sino con silencio. El cuerpo yacía extendido sobre las rocas irregulares, donde la marea lo había abandonado, el rostro girado hacia el cielo gris de tormenta, los ojos abiertos, los labios ligeramente separados, como si la muerte lo hubiera atrapado a mitad de una confesión. Un hombre de medios, de influencia, y de enemigos cuidadosamente cultivados. Henry Langford no se había ahogado, lo habían descartado, arrojado como basura por manos que no deseaban verlo regresar a la superficie. A su alrededor, el aire vibraba con algo eléctrico, una tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con una cuchilla. Nadie habló al principio, no realmente. Hubo jadeos, que respiraciones entrecortadas, una sola maldición susurrada, pero la multitud que se había reunido al borde del acantilado estaba demasiado preocupada por su propia culpa como para llorar. Eleanor Vale los observó, con la misma paciencia que reservaba para los mentirosos en la mesa de juego. Sus oscuros ojos revolotearon de rostro en rostro, atrapando los matices que creían haber ocultado. La mano temblorosa de la señora Whitmore, apretando su bufanda con demasiada fuerza, el repentino y nervioso trago de Jasper Flynn, la mirada de Nathaniel Burke, que parpadeaba entre el cuerpo y el mar inquieto más allá, como si calculara lo que las olas aún podrían revelar. Estas no eran las reacciones de espectadores afectados por el dolor, estas eran personas que habían estado esperando este momento, algunas con temor, otras con una satisfacción tranquila. El agente llegó a toda prisa, pero su presencia hizo poco para calmar la inquietud. Rebuscó en su libreta, ladrando preguntas con una voz demasiado inestable para ejercer autoridad. ¿Estaba solo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Alguien lo vio caer, pero sus palabras eran huecas, porque Henry Langford no se había caído, lo habían empujado, ya fuera por la fuerza o por la circunstancia. Eleanor aún no estaba segura, solo sabía que en esta reunión de los privilegiados e inquietos, la inocencia era algo raro y frágil. Se acercó, sus dedos enguantados rozaron la tela húmeda de la manga de Langford. El cuerpo estaba rígido, pero no por el frío. Había estado muerto más tiempo del que querían admitir. Alguien retrasó este descubrimiento, murmuró para sí misma. Un retraso significaba intención, un retraso significaba tiempo, tiempo para esconderse, para ajustarse, para hacer que pareciera que el destino había intervenido, en lugar de unas manos humanas. Se enderezó, encontrando las miradas cautelosas de los que la rodeaban. Todos conocíamos a Henry Langford, dijo con voz medida tranquila. Todos sabíamos qué clase de hombre era. No encontró el mar por accidente. Una onda recorrió el grupo, un estremecimiento de incomodidad. Nadie discutió, nadie lo negó. En cambio, se movieron, miraron de un lado a otro, buscando un ancla en la tormenta para la que no estaban preparados. El juego había comenzado, y la pregunta no era si uno de ellos lo había matado, sino quién tenía más que perder si la verdad salía a la luz. Las olas susurraban secretos a la orilla, retrocediendo ligeramente para revelar la verdad que quedaba en la arena húmeda. El cuerpo de Leonard Grace yacía a medias en la marea. La tela, una vez prístina de su traje, estaba manchada de sal y sombra. Su reloj de oro, agrietado y congelado en una hora imposible, brillaba burlonamente bajo la luz de la luna. No había sido el mar quien lo había reclamado, no, el agua simplemente había sido la última en tocarlo, un cómplice involuntario de un delito cuidadosamente planeado, meticulosamente ejecutado. Eleanor Hawthorne se quedó a pocos pasos de distancia, su expresión ilegible, mientras estudiaba las caras reunidas. Los susurros habían comenzado incluso antes de que llegara el agente,
bajos murmullos de especulación, de miedo, de la desesperada necesidad de construir una versión de los hechos que tuviera sentido, una que los mantuviera a salvo, pero no había seguridad en esto, no para ninguno de ellos. Edgar Whitby, el anfitrión de la desafortunada reunión de la noche, cambió inquietamente. Sus manos, generalmente tan estables, lo traicionaron mientras ajustaba el puño de su manga, sus dedos tropezando torpemente con el botón. A su lado, Celeste Bond, sus labios entreabiertos, atrapados a mitad de un pensamiento, no emitieron sonido alguno. Sus ojos revoloteaban entre el cuerpo y los demás, calculando, buscando una confirmación tácita de que no estaba sola en el terrible conocimiento que cargaba. La postura de Henry Caldwell era demasiado firme, demasiado controlada, los hombros cuadrados, la mandíbula apretada, como si se preparara para un golpe. Y luego estaba Alice Munro, parada en el borde del grupo, con los brazos doblados fuertemente sobre su pecho, su aliento entrecortado, su mirada fija en Grace, como si aún pudiera verlo. Ella había sido la primera en gritar, cuando se toparon con la escena, pero Eleanor no había pasado por alto la vacilación en su voz, la fracción de segundo demasiado larga antes de su reacción. El agente llegó finalmente, sin aliento, su uniforme húmedo por la niebla y el esfuerzo. Echó un vistazo al cuerpo y tragó con fuerza, su mirada recorriendo a los presentes, antes de centrarse en la única figura que aún no había hablado, Eleanor. Pero ella no lo estaba mirando. Su atención había cambiado al suelo, a las huellas que se alejaban de la marea, impresiones que contaban la historia, que nadie más se atrevía a pronunciar. La arena, aún húmeda y pesada, las había preservado bien. Alguien había estado allí después de que Graves cayera, y se había marchado a toda prisa, no hacia la casa, no hacia la seguridad, sino hacia el embarcadero abandonado, donde los barcos habían estado amarrados horas antes. Un fragmento desgarrado de seda, de un profundo carmesí, se aferraba a las rocas irregulares, cerca de la costa. Eleanor se arrodilló, apartando la arena húmeda mientras lo recuperaba. La tela era delicada, pero inequívocamente había sido arrancada con fuerza. Lo sostuvo en alto justo cuando un jadeo agudo escapó de los labios de Celeste, quien instintivamente se aferró a su propia manga, una que coincidía con el color del fragmento en la mano de Eleanor. El silencio que siguió no fue el silencio del shock, ni del dolor, era el silencio de la realización, de una comprensión colectiva de que la verdad, desagradable como era, acababa de comenzar a desplegarse. El mar no se llevaría esto, y nunca lo hacía. Los murmullos de la multitud eran tan inquietos como el propio océano, cambiando y creciendo en oleadas incómodas. El cuerpo de Victor Holloway yacía en la orilla, su fina capa empapada de sal y arena. Su reloj, detenido en una hora imposible, era un testigo silencioso del crimen que se había desarrollado bajo las estrellas indiferentes. Pero esto no fue un accidente. No había habido un simple paso en falso en el agua. Eleanor Vance lo sabía sin necesidad de escuchar las débiles proclamaciones de las autoridades. Había visto demasiadas muertes envueltas en explicaciones convenientes como para creerlas sin más, y sin embargo, el inspector Darrow ya estaba dando forma a la narrativa a su antojo. Sus agudos ojos recorrieron la multitud, no en busca de la verdad, sino de la resolución más sencilla. Desafortunado, murmuró, sacudiendo la humedad de su abrigo como si el aire del lugar lo inquietara. Un hombre de su posición, probablemente demasiado confiado en estas aguas, un error de juicio en la oscuridad. Su voz se apagó, como si ya hubiera decidido que el caso estaba cerrado, pero Eleanor vio la forma en que sus dedos tamborileaban contra su brazo, un hábito nervioso. No estaba completamente convencido, aún no.
pero la duda era un inconveniente para el que no tenía tiempo. La multitud se removió, murmurando entre sí, algunos retrocediendo, reacios a verse involucrados, pero siempre había quienes se demoraban, quienes sabían que en esta ciudad, las cosas rara vez eran tan simples como parecían. Samuel Wright, el administrador de la finca Holloway, era uno de ellos. Sus manos, apretadas firmemente a su espalda, ocultaban una expresión calculada tras una máscara de preocupación cuidadosamente construida, demasiado cuidada. Su mirada, apenas recorrió el cuerpo antes de desviarse hacia los demás, como si midiera sus reacciones. Stephen buscando un entendimiento tácito. A su lado, Margaret Langley, la socialité de voz siempre melodiosa, se quedó inmóvil, demasiado inmóvil. Sus delicadas manos torcían la tela de su vestido en un gesto nervioso del que probablemente ni siquiera era consciente. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra llegó. James Ratcliffe, un hombre cuya misma presencia llevaba el peso del dinero viejo y los rencores aún más antiguos, exhaló bruscamente por la nariz, su irritación evidente, pero no era la irritación del dolor, no, esto era otra cosa, molestia, inconveniencia, y luego estaba Lillian Graves, de pie en el borde de la reunión, sus ojos oscuros fijos en las olas, su rostro, ilegible. Ella no había pronunciado una sola palabra desde que habían encontrado el cuerpo. Eleanor no ofreció sus pensamientos en voz alta, no todavía. En su lugar, dejó que el silencio se extendiera, esperando que su peso los empujara a hablar. La gente tenía una forma de rebelarse cuando se quedaban a solas con su propia incomodidad. Su mirada descendió al suelo, a los detalles que otros pasaban por alto. Una perturbación en la arena, huellas que conducían hacia el afloramiento rocoso, pero no lejos. Un pañuelo, de seda fina, con iniciales apenas visibles bordadas en la tela oscura, atrapado entre las grietas irregulares de una piedra. El aroma de una costosa colonia aún se aferraba a él. Eleanor se arrodilló, recuperando la tela con un cuidado deliberado, girándola entre sus dedos, mientras los hilos del misterio comenzaban a tejerse en su mente. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos de Margaret Langley, y en ese momento, lo vio, el parpadeo del reconocimiento, la inhalación aguda, el súbito endurecimiento de sus hombros. Era pequeño, pero suficiente. Eleanor se permitió una leve sonrisa, el juego había comenzado, muy pronto. Cada hilo oculto se enredaría en la luz. El inspector Graves ya estaba dando forma a su conclusión, sus agudos ojos escaneando la habitación, no para la verdad, sino por la explicación más simple. Un trágico accidente, murmuró, su voz recortada con la eficiencia de un hombre ansioso por cerrar un caso antes de que comenzara. Un paso en falso, tal vez, las piedras son resbaladizas, y la hora, era tarde. Pero Eleanor Finch no creía en los pasos en falso, no en el tipo de errores que terminaban en vidrios destrozados, y cuerpos aún cálidos. Se paró al borde de la escena del crimen, su mirada afilada recorriendo a los invitados. Estaba Vincent Langley, el asociado más antiguo de Vaughn. Su rostro era una cuidadosa máscara de dolor, pero sus dedos tamborileaban con impaciencia contra su brazalete. Un hombre con demasiado que perder, y demasiadas inversiones atadas a las decisiones de Vaughn. Junto a él, Beatrice Holloway, la antigua prometida de Vaughn. Sus manos se aferraban con tanta fuerza a su bufanda de seda, que sus nudillos se habían vuelto blancos. Ella lo había dejado hace años, sí, pero el desprecio tenía una forma de persistir, como una herida que nunca terminaba de sanar. Al otro lado de la sala, Julian Mercer, el ambicioso arquitecto joven cuyo proyecto Vaughn había bloqueado recientemente, permanecía rígido, demasiado rígido, un hombre inocente,
o uno esperando que la verdad no saliera a la luz. Una fortuna podía hacerse, o perderse, por el simple capricho de un hombre. Y luego, estaba Isabel Thorne, se mantenía ligeramente separada de los demás, sus ojos oscuros fijos en el cuerpo de Vaughn, su expresión, ilegible. Había sido la última en hablar con él, la última en verlo con vida. Eleanor no anunció sus pensamientos en voz alta. No, en cambio, dejó que el silencio hablara por ella. El peso del momento presionaba sobre todos. La gente tenía una forma de desentrañarse bajo el silencio, llenando el espacio vacío con palabras que no habían querido decir. Dirigió su atención a los detalles que otros pasaban por alto. El chapoteo de un líquido oscuro sobre el mármol, la perturbación en la grava que conducía hacia la orilla de la terraza, el débil aroma del humo de cigarro, mezclado con algo más afilado, algo metálico, y luego, justo en la base de la balaustrada de piedra, algo pequeño captó su atención, un desgarro de tela, oscuro con humedad, atrapado en las ranuras de la barandilla. Con cuidado, Eleanor lo recuperó, pasando los dedos sobre el fino bordado. Las iniciales, apenas visibles, pero reveladoras. Levantó la mirada, y allí estaba Beatrice Holloway. Por un instante, solo un instante, dio algo en su rostro, un parpadeo de reconocimiento, una aguda inhalación, la forma en que metió la bufanda alrededor de su cuello, pequeño, insignificante para algunos, pero para Eleanor Finch, era suficiente. La tormenta afuera aún no había roto, pero una cosa era segura. La noche estaba lejos de terminar, y antes del amanecer, las verdades ocultas de Blackwood Heath caerían como una casa de naipes atrapada en el viento. Extraño, ¿no?, reflexionó Eleanor, su voz suave, como si hablara del clima y no del cadáver frío descubierto la noche anterior. En un momento, un hombre está muy vivo, hablando, moviéndose, y luego de repente, dejó la tetera con un clic tranquilo, sus labios curvándose en una sonrisa sin humor. Se ha ido. Frente a ella, el inspector Lucien Greaves la estudió a través del vapor ascendente, su mirada aguda captando el parpadeo de algo ilegible en sus ojos. Sí, murmuró. Hace que uno se pregunte qué tan rápido puede cambiar la vida. Tomó un sorbo de té, observando cómo los dedos de Eleanor tamborileaban ociosamente contra el borde de su platillo, un gesto desaprobador, medido, como si estuviera contando segundos en su cabeza. Más allá de las ventanas, la vasta extensión del mar se desplegaba sin cesar, sus olas lamiendo la orilla en un ritmo inmutable. A pesar del violento final de Lord Everett Hargrove, un hombre de medios, de poder, y si se creían los rumores, con muchos enemigos. Su cuerpo había sido encontrado al amanecer, desplomado sobre la balaustrada de su gran finca, un vaso destrozado cerca de su mano extendida, una caída, habían dicho las autoridades, un terrible accidente, pero Lucien Graves no había pasado años desenredando mentiras para ser engañado por una ilusión tan simple. Había demasiadas contradicciones, demasiados pasos en falso, cuidadosamente colocados. Ya había hablado con los invitados, cada uno de ellos tan compuesto como podría estar alguien bajo sospecha. Sebastian Holt, el otrora socio de confianza de Hargrove, había estado convenientemente ausente durante un período clave de la noche. Su excusa era tan endeble como los libros de contabilidad, que apenas semanas atrás, habían revelado alarmantes discrepancias en los tratos financieros de Hargrove. Luego estaba Marian Holloway, la viuda impecablemente serena, que había mantenido un extraño desapego a lo largo de la investigación, salvo por un pequeño detalle. Cada vez que se mencionaba el asesinato, su mirada se desviaba hacia la gran escalera. Y por supuesto, estaba Theo Ashford, el mayordomo siempre leal,
cuya devoción a Hargrove se había manifestado en arrebatos de ira más de una vez, sobre todo cuando se trataba de asuntos de herencia. Lucien dejó que el silencio se estirara, observando cómo la máscara perfectamente controlada de Eleanor Vale no vacilaba, sino que cambiaba, muy ligeramente. «¿Te vieron?», dijo con voz tranquila y calculada, saliendo del estudio de Lord Hargrove a última hora de la noche. «Extraño, considerando que afirmaste haberte retirado temprano». Un parpadeo, apenas perceptible, pero suficiente. «Estaba buscando un libro», respondió ella sin titubear, pero había algo nuevo en su tono, algo cauteloso, y supongo que ese libro valía la pena deslizarse por el pasillo sin ser notada. Los labios de Lucien se torcieron en una leve sonrisa. No era una pregunta, era una afirmación, y el peso de sus palabras cayó entre ambos, tan denso como una acusación. El viento afuera aulló, sacudiendo los viejos paneles de la mansión, como si la casa misma deseara soltar la verdad. Cada sospechoso tenía algo que perder, algo que ocultar, pero solo uno de ellos había estado dispuesto a matar. Lord Hargrove no había tropezado simplemente, lo habían empujado, y Lucien Greaves, paciente y vigilante, sabía que antes de que el sol se pusiera nuevamente, tendría la respuesta. Las mentiras se deshacían como una tela mal tejida, y este misterio ya comenzaba a deshilacharse por las costuras. Sus dedos se sacudieron en el borde de su bufanda de seda, un hábito nervioso que Eleanor había observado más de una vez. «Yo no esperaba que nadie estuviera aquí», murmuró Caroline, su voz inestable, apenas por encima de un susurro. Dio un paso cauteloso hacia adelante, su mirada parpadeando hacia la vieja caja de madera en la esquina, donde las tablas de piso húmedas sostenían una débil impronta de algo recientemente movido. Eleanor no cambió de donde estaba parada, su postura tranquila pero atenta, su mente ya dándole vueltas a las posibilidades. «He estado aquí por algún tiempo», dijo sin problemas, su tono deliberadamente ligero, enmascarando el peso de su escrutinio. «Solo mirando a mi alrededor, pero imagino que debes tener una razón para estar aquí a esta hora». Caroline dudó nuevamente, su aliento se entrecortó un poco antes de exhalar, mirando sobre su hombro, como si esperara que alguien estuviera acechando más allá de la puerta. «Yo vine a recuperar algo del señor Bellamy, una pequeña caja que él mantuvo escondida aquí», finalmente admitió, vacilante. Eleanor arqueó una ceja, su mirada afilándose. «Una caja». Caroline asintió rápidamente, demasiado rápido. «Sí, lo guardó, y ahora es mío». Las palabras salieron planas, forzadas, casi ensayadas. Eleanor dejó que el silencio se estirara entre ellas, observando la forma en que los hombros de Caroline se pusieron rígidos, el ligero temblor en sus manos mientras apretaba la tela de su bufanda. «Miedo, no dolor, no tristeza, miedo. ¿Te importa si pregunto qué había dentro?» La voz de Eleanor fue gentil, persuasiva, su propia postura relajada. «Algunos documentos, solo cosas personales», lo respondió Caroline apresuradamente. Sus palabras cayeron demasiado rápido, como si necesitara terminar la conversación antes de que se saliera de su control. Eleanor la observó con calma, su expresión impasible. «¿Personales o peligrosos?» Caroline tragó saliva, su garganta moviéndose ligeramente. «Manipulativo, no entiendes lo que es quedar atrapada por alguien como él». Eleanor asintió, su expresión ablandándose apenas, sus pensamientos girando en otra dirección. El aire dentro de la casa del bote estaba espeso con el aroma de madera húmeda y agua salada. La noche permanecía inmóvil, como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración. Sus ojos regresaron a la caja, a la marca apenas visible en el piso, medio escondida debajo de la esquina. Las piezas estaban encajando,
Bellamy había sido un nadador fuerte. No habría resbalado simplemente bajo el agua. No, primero había quedado inconsciente. Luego, arrastrado. La cuerda había sido un toque final, utilizado para controlar la narrativa, para asegurarse de que nadie viera la lucha que había ocurrido antes. El asesinato había sido planeado, escenificado, y ahora, con la incómoda confesión de Caroline y los secretos enterrados en aquella caja desaparecida, Eleanor estaba más cerca que nunca de desentrañar la enredada red de engaño. Una densa niebla colgaba sobre la costa cuando la marea susurraba contra la orilla. El cielo era un profundo tono de índigo, justo antes de que la luz de la mañana pudiera atravesar. Eleanor Grace estaba de pie en el umbral de la torre de vigilancia abandonada, su silueta apenas distinguible contra las ruinas. El viento aulló a través de las grietas de la piedra, llevando el aroma de la sal, y algo más siniestro. A sus pies, medio enterrado en la tierra húmeda, había un objeto brillante. Se agachó, cepillando la arena para revelar un reloj de bolsillo adornado. Su vidrio estaba agrietado, sus manecillas congeladas en las 12:17. El tiempo de la muerte. La víctima, Conrad Duval, había sido encontrada solo unas horas antes, su cuerpo flotando en la entrada, sus pulmones llenos de agua de mar, pero los signos de lucha, moretones en sus muñecas, el ángulo antinatural de sus dedos, sugerían que no se había ahogado. Alguien se había asegurado de que no vería otro amanecer. La mente de Eleanor aceleró, repasando los sospechosos potenciales. Lord Ascombe, chilhombre, cuya herencia Duval había amenazado, temperamental, con una inclinación por silenciar problemas antes de que se intensificaran. Marian Tate, la viuda con secretos ocultos tras sus ojos tristes, había sido vista discutiendo con Duval días antes, y luego estaba Victor Calloway, el solitario guardián del faro, cuyas tragedias pasadas lo mantenían atado a la entrada como una cadena inquebrantable. Eleanor giró el reloj en sus manos enguantadas, su mente ensamblando el rompecabezas con una eficiencia despiadada. Un sonido detrás de ella la volvió al presente. Pasos, cautelosos, deliberados, resonaron contra los muros de piedra de la torre. Se levantó lentamente, ocultando el reloj dentro de su abrigo, mientras una sombra emergía de la niebla. Señorita Grace, murmuró una voz baja e incierta. Era Marian Tate. Su rostro estaba pálido, sus dedos temblaban mientras agarraba un pañuelo descolorido. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre la noche en que murió Conrad. La mirada de Eleanor se agudizó. Su pulso permaneció estable a pesar de la repentina revelación. Sabía que Marian estaba ocultando algo, pero la forma en que sus labios se estremecían, la forma en que sus ojos se lanzaron hacia la entrada, le dijeron a Eleanor que esta confesión le costaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Continúa, instó Eleanor, su voz suave como el acero. Marian dudó, torciendo la tela en sus manos. No fui la única que vio a Conrad esa noche, susurró finalmente. Había alguien más en los muelles, alguien que tenía razones para quererlo muerto. La niebla se espesó a su alrededor, como si el mismo aire conspirara para mantener a raya la verdad. Eleanor permaneció en silencio, dejando que la tensión se estirara, esperando que Marian continuara. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, splash, un sonido distante sobre el agua, y luego, una figura oscura se deslizó entre las sombras. Alguien había estado escuchando, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Eleanor dio un paso adelante, pero la figura ya se había desvanecido, desapareció en la niebla, como un fantasma. La caza acababa de comenzar. Ella se recostó en su silla, su mirada afligida sobre las notas que había garabateado en su guión metódico y ordenado. Latimer había sido un hombre de ambición, y como Eleanor bien sabía,
La ambición criaba enemigos. Sus planes para reconstruir el puerto se habían encontrado con resistencia de muchos, y no sin razón. Estaba el capitán Hugh Lansing, un exoficial naval, y un firme defensor de preservar el antiguo faro, una de las últimas reliquias de la historia marítima de Ashford-on-Sea. Latimer había presionado por su demolición, alegando que era una monstruosidad, una reliquia del pasado que se interponía en el camino del progreso. Lansing lo había combatido con fiereza, utilizando toda la influencia que tenía para retrasar el proyecto. Era posible que al final hubiera tomado el asunto en sus propias manos. Luego estaba Evelyn Harrow, la viuda cuya propiedad Latimer había intentado arrebatar bajo la apariencia de revitalización. Los dos tenían una historia marcada por batallas legales y amenazas veladas. Eleanor había visto la forma en que las manos de Evelyn temblaban cuando hablaba de Latimer, la manera en que su voz vacilaba al insistir en que no tenía nada más que decir sobre él. El dolor no causaba temblores como aquellos, pero el miedo sí. Se habría librado finalmente del hombre que la atormentó por tanto tiempo. Y por último, Shibada Edward Bond, el solitario inversor que había trabajado estrechamente con Latimer. No era ningún secreto que su sociedad se había deteriorado en los últimos meses. Latimer había hecho promesas que no podía cumplir, acuerdos que se habían desmoronado, inversiones que se habían vuelto en su contra. Bond tenía mucho que ganar con su desaparición, no solo en términos financieros, sino también para salvar su propia reputación. Un ahogamiento, un accidente, qué forma tan limpia de cortar los lazos. Pero, ¿sería Bond el tipo que se ensuciaría las manos? ¿O este acaso habría encontrado a alguien más dispuesto a hacerlo por él? Los dedos de Eleanor tamborilearon sobre la madera pulida de su escritorio, mientras analizaba a cada sospechoso. Repasaba sus palabras, sus expresiones, sus coartadas en su mente, como piezas de un rompecabezas, pero ninguno encajaba del todo. Sin embargo, ella sabía que la verdad siempre estaba en los detalles, en las contradicciones, en los cambios sutiles de comportamiento cuando una persona es presionada demasiado. Se puso de pie, ajustó un cálido chal sobre sus hombros, y salió al aire fresco de la tarde. La plaza del pueblo estaba tranquila, solo se oía el susurro de las hojas en los jardines detrás de la vicaría. Esta noche, la verdad, empezaría a desmoronarse. Había organizado una reunión, un té cortés, un compromiso social en apariencia, pero debajo de esa fachada, una cuidadosa orquestación de tensión. El capitán Lansing, Evelyn Harrow, Edward Bond, todos estarían allí. También el inspector Gillis, que ya comenzaba a albergar sus propias dudas sobre el supuesto accidente de Latimer. Uno por uno, llegarían, ofrecerían sonrisas cordiales, intercambiarían bromas inofensivas, fingiendo que nada los perturbaba, pero Eleanor lo sabía mejor. El culpable siempre comete un error. Un desliz en las palabras, una mirada que dura un segundo de más, un tic nervioso. Siempre es el detalle más pequeño el que desmantela la mentira más grande, y cuando eso sucediera, ella estaría lista. Más allá de los acantilados, la marea continuaba su inquieto murmullo, trayendo consigo secretos, pero nunca los guardaba para siempre. Margaret Alwell se sentó a la cabeza de la sala, sus dedos enguantados rastreando ligeramente el borde de su taza de té de porcelana. Su mirada inquebrantable observó a sus invitados filtrarse en la habitación con poca luz, cada uno cargando el peso de sus propias verdades ocultas. Había orquestado esta reunión con cuidadosa precisión, asegurándose de que cada sospechoso estuviera presente bajo la apariencia de cortesía, aunque todos sabían, en el fondo, que esto no era un té ordinario. Primero en llegar, fue el señor Whittaker. Su postura, generalmente impecable, traicionaba una ligera curvatura en sus hombros.
Sus manos, metidas en los bolsillos del chaleco, parecían buscar estabilidad ante el nerviosismo. Luego vino Evelyn Harrow. Su delicada sonrisa estaba tensa, sus dedos jugueteaban inquietos con el dobladillo de sus puños de encaje, y sus ojos se lanzaban demasiado rápido entre los demás. Henry Lockwood entró a continuación. Su expresión era ilegible, aunque la tensión en su mandíbula hablaba por él. Y finalmente, Beatrice Holloway, joven, hermosa e inexplicablemente alterada. Su aire habitual de tranquila elegancia estaba empañado por algo más oscuro. Margaret vertió el té con movimientos pausados, su expresión serena, pero la corriente subterránea de sus palabras llevaba un peso imposible de ignorar. Una pena lo de Lord Ashford, reflexionó, observando a sus invitados sobre el borde de su taza. Su muerte fue tan inesperada. La habitación se sumió en un silencio tenso. Los murmullos corteses se desvanecieron, dejando en el aire un vacío cargado de incertidumbre. Un trágico accidente, murmuró el señor Whittaker, aunque su voz carecía de convicción. Una desafortunada caída desde el balcón de la biblioteca. Sí, dijo Margaret con suavidad, colocando su taza sobre el platillo con un delicado tintineo. Sin embargo, un accidente implica una falta de intención. No, un cambio sutil en el aire. Lockwood se tensó apenas. Beatriz parpadeó rápidamente inquieta. La intención, continuó Margaret con voz liviana pero con un filo de acero, es algo curioso, se delata a sí misma, incluso cuando uno trata de disfrazarla, como este pañuelo por ejemplo. Con un movimiento calculado, deslizó la mano en los pliegues de su vestido, y sacó un pequeño cuadrado de tela. La seda fina aún estaba húmeda con el rocío de la mañana. ¡Qué extraño!, musitó, dejando el pañuelo sobre la mesa. Fue encontrado en la escena, pero no pertenece a Lord Ashford. El platillo en manos de Evelyn Harrow vibró apenas, sus nudillos se volvieron blancos. El señor Whittaker se aclaró la garganta, apretando los puños contra el brazo de su silla. Henry Lockwood permaneció impasible, pero Beatriz perecía al borde de hablar. Margaret fijó la mirada en ella. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señora Caldwell?, intervino Lockwood, con voz baja y controlada. Margaret inclinó la cabeza levemente, estudiándolo. Oh, nada en absoluto, murmuró con fingida indiferencia. Solo que el balcón de la biblioteca no es tan traicionero como uno podría pensar. Una barandilla resistente, una repisa ancha, no parece el tipo de lugar del que uno simplemente tropieza. Otro silencio cargado, una batalla de voluntades a la luz de las velas. Y entonces, Lockwood exhaló, sus dedos se flexionaron. Fue una discusión, admitió, su voz carente de remordimiento. Ashford era un tonto. Amenazó con exponer todo. Se cayó de golpe. Había dicho demasiado. La puerta del salón se abrió y entró el inspector Gress. Su expresión era sombría, su mirada recorrió la habitación, y se fijó en Lockwood. Henry Lockwood queda arrestado por el asesinato de Lord Ashford. La habitación estalló en jadeos, un murmullo ahogado, una ráfaga de movimientos, pero Margaret no se inmutó, se limitó a inclinar su taza de té con tranquilidad. Las piezas habían caído en su lugar, tal como lo había planeado, porque la verdad, no importa cuán oculta, siempre encuentra su camino a la superficie. Y esa noche, Ashford Manor había renunciado a sus fantasmas. Eran los que nunca tuvieron que resolverse. Mientras el anochecer descendía sobre Ravenshollow, Eleanor bebió su té en silencio. Su mirada se perdió en el horizonte cada vez más oscuro, sabiendo que, aunque el caso se había cerrado, la verdad aún no había surgido por completo, y tal vez, con el tiempo, nunca lo haría. El jardín fuera de la cabaña de Eleanor Whitmore no era nada notable. La lavanda crecía indómita cerca del viejo camino de piedra,
La hiedra se arrastraba lentamente por la cerca, pero para ella, siempre había sido un lugar de reflexión, un rincón donde podía pensar sin la sombra de las miradas ajenas. Más allá, el mundo seguía como siempre lo había hecho, indiferente a los secretos enterrados bajo su superficie. La gente susurraba detrás de cortinas bordadas, fingiendo que el pasado no los perseguía, pero Eleanor lo sabía mejor. Revolvió su té lentamente, sus ojos distantes, sus pensamientos enredados en el caso que había sacudido los cimientos de Ravenshollow. Siempre son las pequeñas cosas, murmuró, más para sí misma que para la compañía que tenía enfrente. Margaret Holloway, la esposa del vicario, levantó la vista de su bordado, su curiosidad reflejada en la mirada. Pequeñas cosas, repitió, ladeando la cabeza con interés. Eleanor sonrió débilmente. Sus dedos se apretaron alrededor de la delicada porcelana. Huellas en el lugar equivocado, un reloj detenido en la hora incorrecta, un libro ausente de su estante. Cosas que parecen insignificantes a primera vista, pero que dicen mucho cuando sabes cómo escucharlas. Se recostó ligeramente en su silla, dejando que sus palabras se asentaran en el cálido silencio de la tarde. El mar, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, está lleno de corrientes ocultas. Crees que sabes hacia dónde fluye la marea, pero basta una onda invisible para cambiarlo todo. Margaret dudó, la observó con atención. Estás hablando de la muerte de Lord Blackwood, ¿verdad? La sonrisa de Eleanor no flaqueó, pero su mirada adquirió un filo inesperado. No fue un accidente, de eso estoy segura, pero la verdad, sido una pausa, su tono bajando apenas, la verdad es mucho más insidiosa de lo que cualquiera quiere admitir. Un escalofrío recorrió a Margaret. Dejó a un lado su bordado, como si de repente el aire en la habitación se hubiera vuelto más frío, a pesar del sol radiante en el exterior. Entonces, ¿quién? Eleanor tomó un sorbo lento de té antes de responder. Su voz era un eco de gravedad y certeza. No comenzó como un asesinato, comenzó con algo mucho más pequeño, un secreto, una traición, una deuda sin pagar. El juicio había llegado a su fin. Edmund Carrington había sido condenado. Su desesperada confesión había sellado su destino antes incluso de que el jurado deliberara. El pueblo necesitaba un culpable, una resolución, una forma de restaurar su frágil sensación de seguridad. Pero Eleanor lo sabía mejor. La justicia había sido servida, pero la verdad había sido enterrada junto con Lord Blackwood. La caja que Marianne Holloway había tomado de la mansión seguía siendo un misterio. Algunos aseguraban que contenía cartas lo suficientemente comprometedoras como para destruir reputaciones. Otros decían que no era más que un puñado de baratijas sin valor, y sin embargo, su peso todavía se sentía en el aire. El anillo de sello que Lord Blackwood nunca se quitaba, nunca se encontró. Un detalle trivial, pensaban algunos, pero Eleanor había aprendido algo a lo largo de los años. Los hilos más pequeños podían desentrañar por completo el tejido de una mentira. Incluso ahora, cuando la vida en Ravenshollow parecía regresar a la normalidad, cuando los susurros se desvanecían en el murmullo de la rutina diaria, ella sabía que los finales ordenados eran una ilusión. El pasado nunca descansa realmente. Los secretos, no importa cuán profundamente enterrados, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Por ahora, Ravenshollow respiraba en calma. Su gente se aferraba a la ignorancia como si fuera un escudo. Pero Eleanor Whitmore había pasado toda una vida persiguiendo las verdades que otros preferían ignorar, y sabía algo con absoluta certeza. Siempre hay otro misterio esperando en las sombras, siempre hay otro secreto esperando ser desenterrado, y ella estaría mirando.